Muy buenas tardes, estimado docente. Un saludo cordial de parte de mi persona, Carlos Fernando Silva Carrión. En la presente investigación vamos a hacer un pequeño recorderis del proceso a lo largo de la historia, de cómo se forma el derecho, cómo produce justicia, cómo este a su vez versa sobre lo justo, sobre los cambios que se deben eh, aplicar a la sociedad, especialmente al Ecuador desde que se llevó a cabo la Constitución en Montecristi en el año 2008, y así considerar que el derecho como tal y el derecho constitucional no solamente son la idea central de un conjunto de normas que rigen a la sociedad, sino que también estas implementan de forma interpretativa la protección y los derechos fundamentales. Vamos a empezar con el análisis de las corrientes que sustentan al derecho constitucional. Empezaríamos por el justnaturalismo. El justnaturalismo como tal se origina en relación al derecho desde el mito, la religión, la ausencia de una estructura jurídica debidamente consolidada, teniendo en cuenta que esta es la primera esfera que se logra generar sobre la autonomía jurídica y la organización de una sociedad, pueblo o Estado. Teniendo en cuenta que los derechos nacen con la persona y son inherentes a su naturaleza, tenemos que entender que el justnaturalismo como tal también se sustenta en la moralidad, y la moralidad se encuentra en una jerarquía superior a la de la ley. Es como criticar una ley que puede considerarse injusta, pero puede llegar a ser legal, casos que se han dado en el país como tal. Pero bueno, continuemos. Respecto a cómo definir lo justo de lo moral, es uno de los problemas del derecho justnaturalista, porque este meramente es una ideología que nace del criterio de poder del hombre para aquel entonces. Entonces, nos referimos que el justnaturalismo como tal responde a la razón y al bien común. Asimismo, tiene sus dilemas sobre la objetividad y la universalidad de los derechos como tal. A continuación, continuaremos explicando en cambio la corriente positivista, o conocida como positivismo también. En el contexto como tal, el positivismo viene siendo un derecho moderno adaptado a la evolución social, histórica y cultural de la sociedad. Este como tal se sustenta en un estado liberal donde este hace una separación total entre la moralidad o la moral y la justicia, o la moral y el derecho, mejor dicho. Es decir, que a su vez, al ser una normativa escrita, que es una también de sus características fundamentales, se define en un origen válido y formal, y no solamente en meros enunciados morales. A su vez, como crítica, aplica al cuestionamiento a los regímenes injustos en los que la incapacidad que a veces ha podido tener el positivismo ha generado el sobrellevar y abordar conflictos que se dan sobre toda la jerarquía del manejo del derecho como tal. Así pues, a bien tener este contexto de que el derecho positivista, el derecho positivista, ha generado algunas veces un tipo de discrepancias entre lo justo y lo legal, pero también se ha visto adecuado al tipo de gobierno, a la sociedad y a su cultura. Ahora, cuando hablamos de pospositivismo, esta es una aparición de los estados constitucionales y sociales, de los cuales viene como norma vinculante el derecho constitucional. Hablamos de tener consideraciones claves de lo que sería el neoconstitucionalismo,
los principios, los valores y los derechos. Es decir, que al hablar del neoconstitucionalismo como corriente postpositivista, se puede considerar que esta tiene una índole tripartita, que bien podemos entender que es un principio, un valor y un derecho. Pero la diferencia es que la Constitución como tal debe de ajustar las normas para poder dar la protección de esos derechos, de esas garantías y de esos valores. Así también, este como tal se rige a que la Constitución como tal busca derechos y justicia para mantener el balance y la ponderación entre todos estos derechos y garantías que se reconocen en la Constitución del 2008 y fijarse así en reconocer precedentes para poder orientar las políticas públicas y evitar la vulneración de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que como tal al momento de asociarlo al derecho constitucional y llevarlo a la práctica, entramos a una conformación de todo, en la cual ya no solo basta la interpretación literal y gramatical de la norma, sino que también ésta se sustenta a través del análisis, el estudio, valorar la argumentación con sus debidos principios, la proporcionalidad, la razonabilidad al momento de administrar, resolver, asignar y llevar a cabo de manera racional, considerando la importancia de los precedentes, el bloque de convencionalidad a nivel internacional y asimismo dentro de la aplicación de normas de orden interno, la misma convencionalidad como tal, la teoría de la argumentación jurídica, el cómo se sustenta los procesos de administración, regulación y control de aplicación de derechos, garantías y valores, y teniendo en cuenta que a la práctica se maneja de forma interdisciplinaria y estratégica, manteniendo un diálogo con las ciencias sociales, políticas y culturales del país para poder ir manteniendo una ideología evolucionista y adaptándolo al neoconstitucionalismo a las verdaderas realidades que se ven en la sociedad ecuatoriana. Así pues, teniéndolo como enseñanza del derecho, estamos también dejando de lado las prácticas antiguas de ejecutar el derecho de una forma memorística y llevándolo al derecho como tal, al derecho neoconstitucionalista, desde una perspectiva más humana, más sociable, en la cual se pueda llegar a buscar un punto de vista enfático en el cual tengamos la certeza de que estamos dando un derecho más humano, más compasivo, a través de los mecanismos afirmativos que maneja el Estado para proteger derechos y garantías y valores. Teniendo en cuenta las dificultades de la aplicación del derecho como tal, estamos en desacuerdo al momento de hablar de la moral, de la judicialización excesiva de la política, a veces de demasiado aparataje burocrático al momento de resolver, y entramos en una situación que el ente constitucional es un ente un poco lento para resolver y a veces nos causa cierto tipo de incertidumbre ver que no se puede llegar a dilucidar de forma clara entre lo justo y lo legal. Teniendo en cuenta que lo que se podría realizar en base a la Constitución de la República del Ecuador es fortalecer los sectores de la Constitución como tal y llegar a un enriquecimiento interdisciplinario en el cual se pueda llegar a una decisión debidamente justificada, transparente y debidamente argumentada. En conclusión, el conocer del derecho de hoy en día no solamente es describir normas, sino que también
es aprender a construir una sociedad más justa, a partir de la interpretación, la defensa de los derechos y los valores como tal que pueden ayudar a la sociedad. Sin más que manifestar, doctora, quedo al pendiente de su calificación. Espero que tenga una excelente tarde, día o noche. Quedo muy agradecido con usted. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, mi estimada doctora. Pase bien.